Hola a todo el mundo, Daiku estar con vosotros desde Multiverso Friki, donde hacemos reír hasta a los dementores. Hoy voy a hablaros de algo que podría haber sido, pero no fue. No es tan épico como lo habría sido Star Wars 1313. ¿O sí? Veréis, cuando pienso en personajes con potencial desperdiciado, no se me ocurre ningún ejemplo mejor que Raditz, de Dragon Ball Z. Él fue el verdadero primer contacto con los Saiyanos, ya que Goku no sabía ni que existieran antes de que llegara él, y además es su hermano mayor. En una saga en la que varios enemigos acabaron convirtiéndose en aliados, no habría sido una locura que este personaje se hubiera redimido, pero eso no entraba en los planes de Toriyama Sensei. Así que aquí os traigo mi teoría personal de cómo habría sido la historia de Dragon Ball si Raditz se hubiera unido a los héroes. ¡Dentro intro! Por supuesto, toda la historia de Dragon Ball anterior a Z permanece sin cambios, así que empezamos directamente con el inicio de Dragon Ball Z. Raditz llega a la Tierra, descubre que los terrícolas no han sido asesinados y va a buscar a su hermano que está en la Kame House. Llega la gran revelación, el secuestro de Gohan y la alianza con Piccolo para hacerle frente. Todo eso exactamente igual que en la historia original. La cosa cambia cuando Gohan destroza la nave en la que estaba encerrado en un ataque de rabia. En esta historia aterriza más cerca de Raditz y el cabezazo que le da le deja más tocado que en la versión original. Luego Goku lo inmoviliza y Piccolo les dispara el Macanco Sapou a los dos, pero en el último momento Raditz se da cuenta de que aún puede usar su cola y le da un golpe a su hermano en el costado. Así consigue librarse justo a tiempo para evitar que el impacto de la técnica sea letal para él, pero no la esquiva del todo y le deja una herida bastante grave. A otro le habría matado, pero como Raditz es un Saiyano, sobrevivirá. Pero el Macanco Sapou sí que ha alcanzado de lleno a Goku. Viéndose gravemente herido, Raditz decide huir. Puede que algunos estéis pensando, ¿huir? Pero si Raditz es un Saiyano y es mucho más fuerte que Piccolo, no tiene sentido. Pero si nos fijamos un poco más en el personaje nos damos cuenta de que no es el típico Saiyano. Su fuerza de combate es de 1200 unidades, mientras que Nappa tenía 7000. Teniendo en cuenta la habilidad pasiva de los Saiyanos para hacerse mucho más fuertes cuando se recuperan después de estar al borde de la muerte, podemos deducir que Raditz está acostumbrado a pelear en plan sobrado contra enemigos mucho más débiles que él. De hecho, en el episodio de la batalla, él mismo afirma que nadie le había hecho tanto daño como Gohan. Ahora imaginaos a un tipo así con dos heridas mucho más graves. La retirada suena ahora mucho más creíble, ¿no? Con esto de que Raditz sobrevive a la batalla y huya, ya han cambiado dos cosas importantes. Una, Vegeta y Nappa no han oído hablar de las bolas de dragón. Y dos, Raditz no le dijo a Piccolo que ellos llegarían en un año, pero sí que sabe que van a venir. Y al igual que en la historia original, decide entrenar a Gohan para hacerles frente. Tras volar durante un buen rato, Raditz se va a una montaña para tratarse la herida, pero mientras lo hace, oye hablar a Vegeta y a Nappa a través de su rastreador diciéndole cosas como «Pero mira que eres inútil, vas a hacer algo fácil, reclutar a tu hermano, matarlo y al final te acaba venciendo un insecto con fuerza inferior a 1000 unidades». Al final de una conversación donde los dos no dejan de burlarse de él, Vegeta le dice que van de camino, y que más le vale pensar en una razón por la que debo dejarle con vida para cuando lleguen. Por supuesto, eso le pone furioso, pero es que no es solo por esa vez. A lo largo de su vida, esos dos siempre lo han estado menospreciando por ser un guerrero de clase baja. Tras una rabieta con la que se carga la montaña entera, se calma un poco y empieza a pensar en su situación. Sus compañeros llegarían a la Tierra en un año. La amenaza de Vegeta no iba en broma, y como se había quedado sin nave, no tenía dónde ir. Si no encontraba algo que dar a cambio, le matarían. Matar a todos los terrícolas no iba a cambiar nada. ¡Ay, si tan solo el hijo de Kakaroto no me hubiese roto la nave! Y ahí es donde le vino la inspiración. Gohan había demostrado tener un gran poder siendo solo un niño. Si conseguía ponerlo de su parte, podría ser un miembro del grupo aún mejor de lo que podría haber sido su padre. Dejó pasar la noche para recuperarse y al día siguiente encendió el rastreador y localizó a Piccolo. No sabía que Gohan estaría con él, pero como era el último con quien lo había visto y tampoco es que tuviera mucha más información que utilizar, era la mejor opción. Al percibir su presencia acercándose, Piccolo cogió a Gohan y empezaron a moverse, pero por tierra, porque Piccolo tenía que mantener su fuerza al mínimo, cosa que no le permitía volar. Gohan todavía no sabía cómo hacerlo, pero su fuerza era tan baja que no sobresalía de entre las demás formas de vida de la Tierra. Consiguieron darle esquinazo, pero Raditz no iba a rendirse, así que siguió sobrevolando la zona para buscarlos con la vista. Pero todo un día de esfuerzo huyendo de él se fue a la mierda cuando llegó la luna llena.
Gohan la miró, se convirtió en Ozaru y ya fue imposible ocultarlo ni del rastreador ni de la vista de Raditz. Cuando Raditz vio la cifra, se quedó alucinado. Un simple crío que no había luchado en su vida y que ni siquiera era Saiyano del todo tenía un poder de más de 7000 unidades. Sonrió, dejó el rastreador en el suelo y miró a la luna para transformarse él también. ¡Sí! ¡Batalla de Ozaru! Raditz llegó hasta Gohan con más intención de ponerlo a prueba que luchar contra él de verdad. Tras varias provocaciones, Gohan le dio un puñetazo en la cara que casi lo dejó sin sentido. La lucha no duró mucho más porque Piccolo acabó dándose cuenta de que la causa era la luna llena, tal y como hizo en la historia original, y acabó destruyéndola. Mientras Raditz recuperaba su forma, se dio cuenta de que quizás con ese niño podía hacer algo más que salvar la vida. Piccolo se puso entre los dos, sabía que no tenía nada que hacer contra Raditz en solitario, pero tal vez podría encontrar una oportunidad para escapar. Claro que escapar no serviría de nada si no se llevaba a Gohan con él. Sin embargo, Raditz sonrió y le dijo: «Has hecho bien en destruir la luna. Relájate, ya no tengo ganas de matarte. Lo que me interesa es el niño. Quiero entrenarlo para que me ayude a matar a los dos Saiyanos que vienen a la Tierra». Evidentemente, Piccolo no se lo creyó, pero no podía negar que un enfrentamiento en ese momento sería un suicidio, y que Raditz no tenía motivos para mentir pudiendo matarles a los dos ahí mismo con mucha facilidad. Claro que también sospechaba que podía tener alguna intención oculta, y así era. Lo que Raditz pretendía en realidad era ver hasta dónde podía llevar a Gohan en un año y si le compensaba aliarse con Piccolo para acabar con Vegeta y con Nappa. Si salía bien, se habría librado de esos dos. Y si no, mataba a Piccolo y se llevaba a Gohan con él. Y así se forma una alianza entre Piccolo y Raditz. También así se enteran todos de cuánto tiempo falta para que lleguen los Saiyanos, porque Raditz se lo cuenta a Piccolo mientras Kami los observa. Goku todavía no lo sabe, pero lo sabrá cuando llegue al planeta de Kaio. Así que, ¿qué cambios importantes tenemos hasta ahora? No muchos, la verdad. Goku se entrenará con Kaio y Krillin, Yamcha, Tenshinhan y Chaos con Kami tal y como lo hicieron en la historia original. Pero ahora Gohan va a entrenarse con Piccolo y con Raditz al mismo tiempo, lo que provocará que los dos se hagan más fuertes, y por supuesto Raditz también tendrá un aumento de poder considerable. Además, de la misma forma en la que Piccolo y Gohan se cogieron cariño el uno al otro, Raditz también empezará a ablandarse y a ganarse la confianza de su sobrino. Y en algún momento él le contará que Goku volverá a la vida gracias a las bolas de dragón y que también se habrá hecho mucho más fuerte. Piccolo se enfadaría al principio porque aún no se fiaba del todo y eso le confirmaría a Raditz que no era ningún cuento que se estaba inventando Gohan. Así, Raditz abandonaría su plan de jugar a dos bandas y se decidiría a librarse para siempre de Vegeta y Nappa. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, suscribíos y dadle a la campanita. Y si queréis apoyarme, aquí tenéis el enlace a mi cuenta de Patreon. Recordad que para mí sois leyendas.